República Dominicana, saludos, muy buenos días. Y como ocurre con gran parte del mundo, definitivamente el tema es más geopolítico que local, aunque hay algunos matices respecto aquí a la República Dominicana, con algunos temas, algunos cuestionamientos sobre temas que se siguen manejando, por ejemplo, como es el fuñido caso del Jet-Set, y ojalá que, así como dije yo, el fuñido caso del Jet-Set no ocurra tampoco en la mentalidad de la gente, que empiecen a hartarse como parte de una estrategia frente a una situación en la que tiene que quedar claro en la conciencia colectiva, y de las cosas que quedaron un poco en nebulosa fue el conocimiento de la medida de coerción, pero sobre todo lo que se aplicó como medida en este caso de los Espaillat, que si bien es cierto, como esgrime la jueza actuante en este caso, eso era lo que procedía, o es parte de lo que procedía, o es uno de los recursos que tienen que ver con los conocimientos de las medidas de coerción. Cuando tú te pones a hacer algunas comparaciones con otros casos que utilizando la misma ley, tú encuentras que lo que dispone al final es totalmente distinto, y eso nos hace pensar que definitivamente en este país la ley es para los ricos y la justicia es para los ningunos ninguneados, que es lo mismo que decir los pobres. Y si no, justamente hoy denle una revisadita a las informaciones del día para que se encuentren con una crónica donde habla de los que se robaron los cables del metro. A esos, a través de la misma ley, le dieron 1 año de prisión preventiva los responsables del caso de la tragedia del Jet-Set, también con el mismo instrumento jurídico legal. Bueno, pues lo que se le dio fue una multa. Ahí murieron 236 personas y, por supuesto, una fianza de 50 millones que al final, para que ustedes sepan, no es verdad que se van a pagar 50 millones. Es decir, que eso simplemente nos confirma cómo se actúa respecto a un caso y a otro. Por tanto, esa venda de los ojos de la justicia solamente se aplica cuando se trata de los pobres. Es vergonzoso. No sé cuál es la diferencia que hay entre una persona responsable de robarse unos cables en el metro, a lo que mandan de cabeza para la cárcel con 1 año de prisión preventiva. 1 año de prisión preventiva. Yo no sé lo que dice el Código Penal como sanción final cuando se conozca el caso de fondo, pero señores, los responsables de una tragedia en la que 236 personas perdieron la vida y que le den una multa solo de impedimento de salida, que, como decía hoy la Morena Salazar, en otros casos también, como los casos de el señor Jochi Gómez, que tiene impedimento de salida. Sin embargo, la jueza es tan flexible que cada vez que necesite salir del país lo hace sin ningún tipo de problema. Si es un pobre, entonces tú sabes lo que pasa, muere, pero en un intercambio de disparos, por supuesto, como recurso utilizado por las autoridades cuando quieren simplemente fuñirle la vida a la gente que con su única con su vulnerabilidad mayor, que es la de ser pobre, sin que eso implique que no haya delinquido, entonces la cosa es totalmente diferente. La mirada, evidentemente, hacia lo que está ocurriendo fuera en el contexto internacional, por supuesto, y esa mirada geopolítica, señores, este calor no lo aguanta nadie, y ante la escalada que continúa en la región después de lo que pasó con el presidente Donald Trump el pasado sábado, ¿verdad? Que había anunciado, por supuesto, el presidente Trump, que en 2 semanas daría a conocer cuáles serían su posición respecto a la embestida que inició precisamente Israel a Irán y la posición de Estados Unidos. Bueno, pues la escalada simplemente ha continuado en la región, y el aumento de la confrontación entre el eje de la resistencia por un lado, Estados Unidos junto a la entidad sionista por el otro,
nos pueden colocar en una situación bastante peligrosa. Muchos se preguntarán, en el caso de Estados Unidos, ¿por qué no ha librado aún una guerra directa con Irán? Porque justamente cuando se produce la ofensiva de Israel hacia Irán, Teherán y Washington estaban sentados en la mesa de las conversaciones. Entonces, ¿qué disuade a la mayor potencia militar del mundo, que sigue siendo Estados Unidos, a pesar de un declive que se ve sin tú tener que hacer un ejercicio muy profundo, a enfrentarse abiertamente con la República Islámica? Las amenazas, las maniobras militares. Bueno, hay analistas que entienden que la respuesta es simple. Hay un miedo imperialista estadounidense al fracaso. El problema para Washington no radica ni siquiera en su capacidad militar, porque posee un arsenal que es bastante grande, sino más bien en la incapacidad para poder garantizar resultados de guerra, ¿no?, que le sean favorables, y ha tenido en los últimos tiempos, por supuesto, experiencias que han sido bastante cuestionables, como es el caso de Vietnam, 10 años, y vino, ya usted sabe, con el rabo entre las piernas, y lo propio ocurrió con Pakistán después de 20 años. O sea que todos los análisis más o menos realistas respecto al conflicto, más o menos estratégicos, indican que cualquier conflicto con Irán se convertiría rápidamente en una guerra regional integral que involucraría entonces a otras naciones de la región. Y estamos hablando de Yemen, y estamos hablando de Irak, que ya incluso se ha pronunciado, y eso era tan improbable pensarse, por ejemplo, ver a Irak dándole apoyo a Irán, pero además está el Líbano, está Palestina, y están otros territorios de resistencia que amenazan directamente a los intereses estadounidenses en el Golfo. Entonces, es como las posibilidades que tendría de salir airoso Estados Unidos en un enfrentamiento abierto y en una aventura militar contra Teherán, que no sería un ataque quirúrgico preciso ni una guerra relámpago, sería necesariamente una guerra prolongada, por lo que les estamos hablando. La reagrupación regional tendría entonces una actuación con costos políticos, militares, económicos que serían absolutamente devastadores. Entonces eso podría terminar en algo peor que la derrota militar. Terminaría prácticamente en el colapso de la hegemonía global estadounidense, que al final de la jornada es la principal preocupación en todos estos procesos. Y vuelvo y les repito, Estados Unidos libró guerras destructivas en Irak, en Afganistán, de las que salió sin victorias decisivas, pero sabe muy bien que Irán no es un país aislado. No, y por supuesto tampoco es un país sin respaldo, es una potencia regional, y es una potencia regional con una gran base popular, con instituciones sólidas, con una economía resiliente, con capacidades misilísticas avanzadas, y lo más importante, es un pueblo que se niega a arrodillarse, con un liderazgo revolucionario, aliados internacionales y una red efectiva de apoyo regional. Entonces tendría que pensársela muchas veces, para los que piensan como que pudiera actuar así con tanta ligereza, aunque tratándose de Donald Trump uno, la verdad, puede esperar cualquier cosa. Y si bien Estados Unidos pudo invadir, como lo hizo a Bagdad o a Kabul, después terminó lamentándolo, evidentemente. Hoy se muestra incapaz de enfrentar a Teherán, porque las consecuencias de una agresión no serían limitadas ni dejarían la región intacta. Una guerra contra Irán, y eso es bueno que nosotros lo pongamos en la mesa y en el posible escenario del análisis, ¿verdad? Eso podría satisfacer quizás los objetivos de Israel, que de plano se ha demostrado también en el caso de Israel, óyeme, que el león no es tan fiero como lo pintan, no, pero también no serviría a ningún interés estadounidense. Entonces, esa es una realidad
que es rechazada incluso por los seguidores de Trump y por esa derecha conservadora que lo llevó al poder. Por tanto, esto también tendría algunas repercusiones internamente en Estados Unidos. Además, Israel hoy, ante los ojos del mundo, es una entidad criminal que genera repudio internacional por los crímenes de guerra y sobre todo por las masacres ahí en Palestina, en Gaza. Los mata muchachitos, dicen algunos. Pero además está Yemen y está toda la periferia. No es tan así como puede verse desde una perspectiva tan simple y las implicaciones que eso pudiera tener. Por eso hemos visto tantas y tantas reacciones de muchos países del mundo. Algunos elementos para entender esos hechos yo creo que tendrían entonces que colocar en el escenario las ventajas, las desventajas y las implicaciones que esto pueda tener. Y definitivamente yo soy de las que piensa que lo ocurrido el pasado sábado fue un error de Estados Unidos en esta coyuntura. Lo primero fue permitir que Israel atacara a Irán en un momento en el que ellos estaban negociando. Pero para la mayor parte de la comunidad internacional, Irán pasó de ser parte de ese eje del mal y ahora es simplemente un país violentado y atacado y por supuesto visto como víctima. Entonces le dieron el aval, además los hechos, para que pusiera en uso lo que viene construyendo desde hace 40 años. Y todo eso está ajustado al derecho internacional, está ajustado a la Carta de la ONU. También por eso el pronunciamiento de la misma ONU, de la Unión Europea y de muchos países que simplemente están señalando cómo se han violentado todos estos derechos. Y a pesar de haber recibido ese golpe artero, sorpresivo, doloroso, Irán se repuso rápidamente. Entonces, con el transcurrir de los días nosotros debemos estar muy atentos porque finalmente Israel no ha logrado sus objetivos iniciales, que ha sido destruir el potencial atómico de Irán, su capacidad militar, ni siquiera con la intervención de Estados Unidos. Ahí, bueno, Estados Unidos y Trump salió diciendo que fue una operación exitosa, pero lo que se dice entonces en Irán es otra cosa. Al final, la ciencia cierta, nadie sabe qué es lo que ha ocurrido, pero lo que sí ha quedado claro, muy claro en todo esto, es que toda la atención de ese enemigo externo, en este caso Irán, así se ha hecho patente con los contraataques que ha hecho después de esa ofensiva israelí hacia Irán, que esa patente, Israel es un país que tiene debilidades y el fracaso de su tan cacareada idea de la infalibilidad de su escudo de hierro también ha quedado al descubierto. O sea que son muchas cosas y eso, por supuesto, no debe impedir que se considere que Israel está pidiendo apoyo a su líder estadounidense, y que es fácilmente chantajeable y emocionalmente inestable en el caso de Trump, que ha hecho que algunos de los actores internos del sistema político de Estados Unidos operen por su cuenta. Sin embargo, ojo con eso, porque hay que ver y poner en la mesa todos los escenarios. ¿Por qué? Bueno, por lo que ha dicho, por lo que ha sido la dirección en la que se ha pronunciado el liderazgo mundial en este caso, que ya lo había dicho hace más de 10 años Fidel Castro en Cuba respecto a una ofensiva de ese tipo y el impacto que eso pudiera tener no solamente en la región, y estamos hablando de Medio Oriente, sino el impacto que eso pueda tener a gran escala, o sea, a escala planetaria. Están complicadas las cosas, yo pienso que ahí no va a salir nada bueno de todo eso, empezando por el mismo caso de Donald Trump y por supuesto la posibilidad de que pueda hacérsele un impeachment, o sea, un juicio político, porque simplemente ha violado elementos fundamentales de la Constitución con la incursión sin tener la aprobación del Congreso. Pero ahí seguimos, son elementos que vemos, porque expertos, lo que se dice expertos en esto no somos, pero yo creo que todo el que se pone detrás de un micrófono debe un poco manejar las informaciones para ponerlas en contexto y para que ustedes las analicen y hagan sus propias conclusiones. De momento, yo siento que me voy a derretir, entonces yo nada más les voy a pedir que le den like y que compartan esta transmisión, agradecer como siempre a Farmacias GBC
y pedirles que en este comienzo de semana se suscriban a nuestro canal de YouTube para que mañana nos reencontremos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.